Los señores Lunático, Ganuto y Cornamenta están orgullosos de presentar Magos y Medianos, el único canal en el que si en el deporte no hay riesgo de acabar en la enfermería, nos falta algo. En este vídeo vamos a acabar con la historia de los mundiales de Quidditch, y así cerrar este mes de deporte mundial. Hoy en Magos y Medianos, la Copa del Mundo de Quidditch de 2014. En 2014, mientras se estaba celebrando el Mundial de Fútbol en Brasil, en la antigua web de Pottermore, J.K. Rowling, Ginny Weasley, reportera del Daily Prophet, fue relatando su equivalente en Quidditch. Estos textos nos trajeron bastante información sobre nuestros personajes favoritos, y además pudimos comprobar lo que decíamos en el vídeo anterior, lo caóticos que pueden ser estos torneos. Esta Copa del Mundo fue celebrada en un lugar que ahora está muy de moda, en Argentina, en concreto en el desierto de la Patagonia, entre el 12 de abril y el 11 de julio del año 2014 que habíamos mencionado antes. Y no había empezado a aletear la snitch y ya se empezaba a ver que este torneo iba a ser cuanto menos divertido. Ginny titulaba en su reporte: desastrosa ceremonia de inauguración lleva a cuestionarse la seguridad en la Copa del Mundo de Quidditch. Y es que más de 300 personas fueron heridas en el acto de inauguración de este torneo. La ceremonia tenía como tema principal las mascotas de los diferentes equipos, e incluso se había habilitado un lago artificial para contener las mascotas de las islas Fiji, los Dukuwaka, unos seres cambiaformas entre tiburón y ser humano. Y todo hubiese ido bien si en el último momento Noruega no hubiese decidido cambiar a sus típicos trolls amaestrados que siempre solían llevar como mascotas por selmas, serpientes acuáticas gigantes. Y aunque las autoridades se escudan diciendo que no había estudios que podían decir que esto podía llegar a ser peligroso, Rolf Scamander, magizoólogo y nieto de nuestro querido Newt Scamander, comentó que no había que ser muy listo para saber que meter una serpiente que se caracterizaba por comer peces y hombres y juntarla con precisamente un cambiaforma entre pez y hombre no era la mejor de las ideas. El baño de sangre producido alentó a algunas de las otras mascotas, que además eran vampíricas, a meterse dentro del caos. Y si os soy sincero, que solo hubiese 300 heridos me parece hasta poco. Como os podéis imaginar, en los organizadores del torneo se alimentó un debate que llevaba mucho tiempo en el aire, y era si debían restringir las mascotas a seres meramente inofensivos. Pero claro, eso le quitaría mucha diversión al asunto. Pero bueno, dejamos de lado la ceremonia inaugural y empezamos ya con el torneo propiamente. Y precisamente en el partido que daba comienzo a este torneo enfrentaban a Noruega contra Costa de Marfil. El equipo escandinavo ganó de una forma relativamente sencilla a los africanos, 340 a 100. Pero hay que destacar del conjunto marfileño a Elodie Dembélé, una cazadora de solo 18 años que consiguió anotar 7 de los 10 tantos que consiguió su selección. El segundo partido enfrentaba a uno de los favoritos, Nigeria contra Fiji. Los golpeadores de Nigeria hicieron estragos con los cazadores de Fiji y de hecho se pusieron 400 a 10 en un momento del partido. Para que la sangría no fuese más grande, la buscadora de Fiji, Snuka, capturó la snitch y al final se logró maquillar un poquito el resultado. El tercer partido enfrentaba a Brasil y Haití y estaba siendo uno de los más igualados de todo el torneo. Y entonces, cuando el buscador de Haití estaba a punto de capturar la snitch, fue golpeado por una Bludger enviada por uno de sus propios jugadores del equipo, Jean-Baptiste Bloncourt. Bloncourt no solo dejó inconsciente a su compañero, sino que en un momento de locura transitoria se le metió la snitch dentro de la manga de la túnica y la acabó capturando, y eso provocó que Haití acabase descalificada. El partido entre Estados Unidos y Jamaica cayó del lado del país de las barras y las estrellas, pero no sin polémica. Y es que justo Wewanda Bailey, la guardiana de Jamaica, se desmayó en el momento en que Estados Unidos marcaba su 9º tanto. En ese preciso instante se capturó la snitch y los de Estados Unidos consiguieron ganar por 10 puntos. Este partido fue investigado por una posible interferencia del público para dejar inconsciente a la guardiana del equipo. Finalmente se resolvió que el partido había sido legal porque Bailey había sido atacada durante la ceremonia de inauguración por una criatura vampírica, el Sansabosam, mascota de Nigeria. El partido más largo de los octavos de final enfrentó a Liechtenstein
contra Chad. Duró nada más y nada menos que 3 días. Finalmente acabó 470 a 330 a favor del equipo europeo. Los jugadores tuvieron que ser atendidos por sanadores debido a su agotamiento. El siguiente partido enfrentó a Bulgaria contra Nueva Zelanda y significaba el regreso de Viktor Krum a la selección tras muchos años. De hecho, con 38 años cerró muchas bocas, ya que los aficionados de Bulgaria querían a un jugador más joven dentro del equipo. Esta polémica debió durar poco porque Krum capturó la snitch y llevó a Bulgaria a la siguiente fase. Aunque hay que decir que en este partido también hubo polémica, ya que Moon, uno de los cazadores de Nueva Zelanda, fue expulsado cuando la gente pensaba que el choque que se había producido era bastante fortuito. Japón derrotó de forma justa a Polonia 350 a 140 y así se convirtió en uno de los favoritos del torneo. A pesar de la diferencia de puntuación, hay que decir que Polonia fue una digna rival del equipo nipón. El último partido de los octavos de final enfrentó a Alemania contra Gales y fue un claro ejemplo de lo peligroso que puede llegar a ser Buscador. Thorsten Pfeffer, el buscador de Alemania, intentó realizar el amago de Wronski, con fatales consecuencias. Y es que chocó contra el suelo a más de 90 km por hora. A pesar del accidente, Pfeffer sobrevivió, aunque con la práctica totalidad de los huesos rotos y creyéndose un canario llamado Klaus. Por supuesto, con su buscador fuera de juego, Gales ganó 330 a 100. El primer partido de cuartos de final enfrentaba precisamente a Gales contra la selección de Brasil. Y ya en momentos anteriores fue bastante calentito, ya que el entrenador, José Barbosa, había declarado que los jugadores de Gales eran unos viejos brujos sin talento. Hay que decir que estas declaraciones las tomó Rita Skeeter en una entrevista bastante etílica. Winnock Jones, la entrenadora de Gales, quería entrar al estadio con una camiseta que pusiese "debería haber sido Haití", en referencia al partido anterior. El partido además fue igualmente sucio, aunque al final acabó ganando Brasil 460 a 300 y Winnock Jones tuvo que ser custodiada para que no acabase maldiciendo a Barbosa. El segundo partido de cuartos se enfrentaba a otro de los favoritos, Noruega, esta vez contra la selección de Bulgaria. Y realmente el partido duró muy poquito, ya que Krum consiguió la snitch cuando solo iban 20 a 20. Así Bulgaria, que prácticamente había entrado por los pelos al mundial, se iba convirtiendo en una de esas selecciones tapadas. El enfrentamiento entre Estados Unidos y Liechtenstein provocó muchos problemas a las autoridades locales, y es que Estados Unidos, que nunca había sido una potencia en Quidditch, acabó ganando al equipo europeo. Esta hazaña provocó que los aficionados estuviesen celebrando durante muchísimas horas a lo largo y ancho del país organizador, y las autoridades argentinas tuvieron muchos problemas. De hecho, prácticamente hubo un conflicto internacional, ya que los aficionados de Estados Unidos robaron al Auguri mascota de Liechtenstein. Por cierto, este Auguri se conocía como Hans. El último partido de cuartos de final enfrentó a Japón contra Nigeria y fue conocido como The Battle of the Beaters, la batalla de los golpeadores. Por un lado, Okoye y Oyuku contra Shingo y Ongo. Ambas parejas dieron una clase magistral de cómo se jugaba en esa posición. Nigeria acabó perdiendo 270 a 100 y muchos aficionados nigerianos le echaron la culpa a las Thunderbolt 7, las competidores de la saeta de fuego que llevaban los jugadores de Nigeria. Y es que estas Thunderbolt habían sacrificado la seguridad por la velocidad. Los rumores dicen que algunos hechiceros nigerianos se pasaron esa noche por el cuartel general de las fábricas de Thunderbolt en Manchester. Y así llegamos a las semifinales. Curiosamente, antes de que empezasen estas, Ludo Bachmann publicó un artículo en donde se hablaba de las apuestas y quién consideraba el favorito. No voy a dar las recomendaciones de Bachmann porque serían un spoiler en negativo. La primera semifinal enfrentaba a Estados Unidos contra Brasil y este partido también duró más de un día. Los dos equipos estaban muy nerviosos, pero finalmente el equipo carioca se llevó la snitch y llegó a la final. Estados Unidos se tendría que conformar con el tercer y cuarto puesto. La segunda semifinal, que enfrentaba a Bulgaria contra Japón, dejó para el recuerdo una de las jugadas más épicas y deportivas de todo el campeonato del mundo. Shingo y Ongo, los dos golpeadores de Japón, estaban dando un recital como había estado sucediendo durante todo el torneo. Y en un momento determinado, cuando Krum y Noriko Sato, la buscadora del equipo nipón, estaban enzarzados en una carrera en busca de la snitch, Vulcanov se interpuso de manera heroica entre Krum y una Bludger que estaba a punto de golpearle. Vulcanov quedó completamente inconsciente y comenzó a caer a plomo. En ese momento Sato decidió dejar la carrera
ir a rescatarle y le cogió justo antes de que se estrellase. Krum, por su parte, teniendo todas las facilidades del mundo para conseguir la snitch, decidió frenarse y así los tres acabaron ovacionados. Finalmente, Krum consiguió atrapar la snitch y el partido quedó 610 a 460 a favor de Bulgaria. Como podéis ver, estaba igualadísimo, por lo tanto, el capturar la snitch fue clave. En el tercer y cuarto puesto, el partido fue descrito como corto, sangriento y brutal, pero realmente no se sabe mucho de lo que aconteció, más allá de que Arsenia González, una de las cazadoras del conjunto de Estados Unidos, recibió en el mismo minuto 2 bludgers en la cara. Finalmente, Japón acabó venciendo 330 a 110. De la gran final, a nivel deportivo hay poco que mencionar. Lo más interesante de la narración es un mano a mano que hubo entre Ginny Weasley, que estuvo pendiente del partido, y Rita Skeeter, que estaba más pendiente de lo que estaba ocurriendo en la grada, ya que para la final se había reunido gran parte del ejército de Dumbledore. Entre las joyitas que podemos leer de manos de la abuela pluma de Rita Skeeter tenemos que Neville Longbottom y su esposa Hannah le daban bastante más de lo habitual al whisky de fuego, que Ron va con Brasil porque odia a Viktor Krum y que Hermione va con el equipo búlgaro porque quiere celebrarlo con su antiguo amor, que hay problemas entre el matrimonio entre Fred y Angelina, ya que esta ha dejado la casa familiar, realmente es porque se ha ido a cuidar a su padre que está enfermo, y también sigue muy de cerca los acercamientos románticos que tienen Teddy Lupin y Victoire Weasley, quienes están más pendientes del besuqueo que del partido. Aparte de todas estas falacias que se inventa Skeeter, podemos sacar algunos detalles bastante interesantes, como por ejemplo que Percy Weasley es el jefe del departamento de transportes mágicos en el Ministerio de Magia. Finalmente, tras 2 finales perdidas, por fin Viktor Krum consiguió alzarse con la Copa de Campeón del Mundo de Quidditch, y Rita Skeeter acabó recibiendo una maldición en el plexo solar. Y con esto ya concluimos la historia de los mundiales de Quidditch que tenemos hasta la fecha. Todavía hay mucho que contar sobre el Quidditch, de hecho, por ejemplo, no hemos hablado de las normas, no hemos hablado de los diferentes equipos a lo largo del mundo, pero lo vamos a dejar aparcado por ahora y ya hasta dentro de unos meses no tendremos más vídeos referentes a este deporte. Así que nada, como siempre digo, suscribíos, dadle a la campanita y seguidnos por redes sociales que siempre ponemos cosas interesantes. Además, si queréis ayudarnos de una forma distinta, podéis meteros en nuestro Patreon y uniros a nuestro ejército de Gandalf. Travesura realizada